Buenos días, buenos días. Aquí estoy respondiendo el llamado y felicitando mi incorporación a este grupo, la Nueva Jerusalén. Siempre con el ánimo de contribuir y escuchar las orientaciones de personas que para mí tienen muy buenas informaciones, muy buenas intenciones y un bonito llamado que Dios le ha permitido a todos los participantes de esta entidad, de las cuales me nutriré porque hay muchas cosas de la Nueva Jerusalén que no están escritas, y cuando se habla de ella se refiere a los creyentes, a los creyentes en Dios. Por lo que sería un bonito tema, una bonita reflexión en momentos de tantas tribulaciones y tanto fallo en cuanto a lo que Dios quiere darnos. Lo hemos querido tasar, limitar, encuadrar a monto, encuadrar a fecha, a pago, a todas esas cosas. E incluso lo hemos querido encuadrar a una lucha prácticamente en contra del mismo designio de Dios, en contra de la nueva familia, e incluso en contra del mismo proyecto. Está bordeando la cañada. Que si es una bendición de Dios, esa es su mayor característica. Ese es su frente, ese es su sentir, esa es su ciencia. Pues su filosofía es una bendición. Ay, de que esa Bianchi llega aquí. Yo me imagino que por ahí tiene que venir también Luis Vamos. Toda otra idea, todo otro conflicto. Ya tú sabes. Toda otra trama. Aunque necesitamos sangre fuera de lo que es. Cuando Dios bendice, necesitamos sangre nueva. Nosotros no podemos estar ni siquiera en el pensamiento de acuerdo. Soli, ahorita viene con su muñeco, con la cara como... Solamente el Señor sabe qué haremos, hacia dónde vamos y qué cosas nos tiene. Ya ustedes saben. Reservada. El aspecto del dinero es lo más simple. Así mismo es, Ana. Así mismo es. Pero se ha puesto como lo más difícil. Por eso es importante que el dinero ya está esas ahí. Cosas se cuezan aquí. Los bancos existen. Ahí está Marisol. La herencia es real. Nuestra descendencia es divina. Judy. Ya la proclamación de Dios en todas partes del mundo está hecha. Judy, la de Valiente. Con respecto a lo que él piensa hacer Judy en el con su pueblo, con su ciudad y con su bien. El asunto de toda la historia y los pueblos, la trama del Señor, es algo que tenemos que conocer. Está en todo lo que es nuestra sagrada ¿Por qué los judíos? Aquí nadie va a inventar con eso. Defendían, y el que lo haga, su costumbre de tener contemplada en Deuteronomio, claro, que era una especie como de el ordenamiento. Amén. O algo así. Amén, doctor. El ellos cuidar bienvenido sea en este grupo su cultura de la Nueva Jerusalén. Como lo hicieron. Qué gusto da escucharlo. No debemos verlo amar, sino que debemos estudiar la historia que había pasado en Jerusalén. Gracias, doctor. Con los mismos reyes que eran de ellos, las divisiones de la familia de ellos, la cosa de Roboán, la persecución de David. Después de David haber defendido a Israel, fue perseguido por el rey Saúl durante muchos años. Todo eso es lo que es la historia de los judíos. La historia de los judíos hasta llegar a Jesús. De verdad, nuevamente. O sea, todos esos profetas, falsos profetas, falsos reyes, falsas ideas, debilidades de su pueblo, todas esas cosas que pasó el pueblo de Israel para mantenerse en la historia como un pueblo intransigente con su creencia.
Pues fue el fruto de la desavenencia de la familia. Para mí, que se constituyeron en naciones, se constituyeron en tribus, se constituyeron en grupos. Luchadora, mi mamá. De ahí es que viene quedó viuda. todo lo que Jesús trata de resolver con ese pueblo, al llamarlo el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. De 7 a 8. Bien, en el caso, por ejemplo, de Haití, a ponerle un ejemplo. Y mi mamá murió cuando yo tenía 12. Sacados de la esclavitud. Y Aida, mi madre, fueron esclavizados. Nací con una estrechez coronaria y una válvula mitral, especialmente del África, del Congo, que llegaron aquí, traídos para reforzar que viviría de nacimiento. La producción agrícola y minera. Los 7 hijos que tenía mi madre, que los aborígenes aquí eran muy pocos. Yo era el del medio, la mayoría se habían revelado a contribuir con España. Nacido enfermito. Entonces trajeron aquí negros, y por eso todo lo que tengo hoy, todo lo que conozco hoy, se lo debo a ella. En países anduvo conmigo hasta el último momento. Fue un medio de vida, me enseñó todo como hoy es la corrupción, lo importante que era. Entonces, creer en Dios, los haitianos, Dios, donde la medicina decía que no sobreviviría. Como origen la esclavitud. Mi mamá de haber sido sacada de una tierra se aferró, que no la conocieron, a que yo lo lograría. No y traído aquí a trabajar nada en los hornos y en los grandes molinos de piedra que había que empujarlo a mano. Enganchado por una oreja, huevia. Lo que ellos llaman un bozal. Hablando de todo lo que mi madre me enseñó, un aregón, un arete en la nariz. Me enseñó esos aretes que la gente usa. Antes era sinónimo de esclavitud, de sumisión, de por dónde era que lo dirigían, lo enganchaban ahí, importante, y ahí le metían una cadena, una soga, lo trasladaban a grandes cantidades de... Durante años esperamos unos médicos mexicanos una forma de conducirlo, para que me dieran seguimiento. Entonces ellos tienen en su constitución que pasar los ríos, que no importa dónde nazca un haitiano, es haitiano. La cardiología. La Constitución dice que el nacional haitiano, donde quiera que nazca, sigue siendo haitiano. Y exámenes difíciles, puede hacer Nueva York, pero eso es semántico. Ellos son a los que más les conviene irse y quedarse en cualquier lado. Después de ahí, en cambiar el beneficio de mi nacionalidad, es a ellos a quien le conviene. Se le desarrolló a mis hermanos. La Constitución establece eso. La enfermedad con la cual nací. ¿Entiendes? Que ellos son haitianos, a mí prácticamente se me retiró, y a ellos que en la realidad no se da. Le empezó a mis hermanos ya jóvenes. La República Dominicana, entonces tuve que tiene entre uno de sus cargar con mis hermanos a enterrarlo, que aunque y a llevarlo 1000 veces sea ocupada, casi todos murieron 1000 veces de nuevo, se da libre, muerte súbita, y ponen entre paréntesis, o sea, se morían sentados o que se hunda la isla. Bien. La mayoría murieron así. Si nos ponemos a analizar la cultura que tienen los dominicanos, lo que han pasado en su historia, a Estados Unidos, la invasión de 11 países, como quiera murieron, y repetidas veces, como todo el mundo sabe, intervenido una hermana. Entonces ya nosotros teníamos una cultura histórica de Estados Unidos, de que todos los días estábamos esperando que uno iba a venir a invadir. A tratamiento y salíamos de uno y entraba el otro, quirúrgico y todo eso. Y salíamos este y venía el otro. O sea, ya la cultura que teníamos nosotros era de ser agredidos. Hermana. Entonces de ahí es que sale hizo un trasplante de la temática de corazón después de que aunque 1000 veces seamos esclavos, 1000 veces libre de nuevo será. Y como lo que la gente quiere la isla, pila dentro de la isla, que era lo que la gente quería, no era nosotros, sino a lo que produce la tierra nuestra. Entonces que se hunda la isla, para que nadie tenga entonces el beneficio que nosotros no pudiéramos tener. Como dice Félix, yo veo que no polule el asunto de Dios muy distinto a otros. Aquí tenemos que estar, cuando se le habla de un milagro, que estén preclaras. Se habla de una por encima de cualquier otro objetivo. No tienen por qué creerla. Establecer aquí la fe y la porque ellos mismos no entienden que su propia existencia, y así aún será, mueran, aún tengan enfermos y todo. Pues bien, es un milagro. Entonces ya yo le analicé y el problema de los países nos ha tocado tratar de ver el catolicismo. Le expliqué por qué el Señor había escogido ese pueblo, salvar
por los problemas que tenía, la mayor cantidad de vida. También le expliqué que no hubo esa tal muerte de los judíos por que sirva de ejemplo, sino era que estaba escrito a muchas otras personas. Y la idea que tenía la iglesia no entender la grandeza de la iglesia del desierto, que era la que predominaba en Israel. Una vez, con respecto a quien ellos esperaban, 3 o 4 que era una manifestación que hicimos frente a la barrigón y con dinero, un príncipe que se iba a revelar, y una que fue y para no orar, un hijo y clamarle a Dios de uno de los países más pobres, por ejemplo Villa que Consuelo, no fortaleciera la actitud de esas empresas, Nazaret, de esas empresas. Belén, que era lo más, especialmente pobre que había, en Virogol, nace en Belén, de Maimón, que están en esa zona, etcétera, etcétera. Y ellos no lo aceptaron por eso. Tuvo que morir para reconocer la grandeza de ese hombre que hizo que el cielo se oscureciera a las 3 de la tarde, que era para orar, que grabaron las miles de personas que allí fueron, y también que la tierra tembló, se opusieron todo a la oración. Todas las cosas extrañas, todos los fenómenos extraños se dieron a que los pastores fueran. En el momento en que él dijo, se despidió diciendo a Dios, una de las pastoras que asumiera a nosotros, era en su mano encomendaba su espíritu. El mundo cambió, Lucrecia, y los dioses se arrepintieron, Lucrecia, y reconocieron que ese era su enviado de esa época. Entonces, ya de ahí para acá, de Jesús, Rosario, hemos analizado la Nueva Jerusalén de Quiqueya, de Yamasá, así deberíamos de llamarla. Guardianes del Señor, quiere decir uno de los pastores que nos acompañaban. Guardianes del Señor, lo que indica algunos 11 más que no recuerdo, que tenemos, pero eso tiene que ser más de 5 años, un designio, incluso en latín, pero resultó que la gente allá se regan y dijeron que no, que a quien ellos querían oírme era a mí, que no, que esto no era de Dios, que Dios esto, de lo otro, que, óyeme, y tuve yo que imponerle oír los pastores, y luego entonces hablar yo, y reprimirlo, y decirle que eso no estuvo bien, ¿entiendes? Eso no estuvo bien, porque no importa el problema que sea, aún sea de salud, aún sea de salud, que todos nos enfermamos y que nos morimos por falta en realidad la gente muere por falta de una solución. Todos tenemos que morir. Y el que se salva de un cáncer se muere de viejo y después se muere de lo que sea, pero tenemos que morir por una falla que tenemos en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es un vehículo. Y como todo artefacto, todo vehículo tiene un tiempo de duración. Todos tenemos que morir. Pero existe la sanación dentro de los propósitos de Dios para el vehículo que el Señor dispone, que va a ser el mecanismo, que va a correr la distancia que tengan que correr. Ese vehículo viene preparado para eso. Por eso es que los enviados de Dios para hacer los trabajos son protegidos por el Señor y tienen que cumplir su obra en la tierra. Eso es bíblico. Pero nos enfermamos y los problemas se complican y se dañan y se atrasan cuando no son dirigidos realmente por el que el Señor escogió para eso. Y yo me he sentido en mis cuestiones personales, en mis enfermedades, en mis cosas que yo he pasado, siempre he sentido que el Señor me protegía. Pero pensaba que era por mi misma madre, ya muerta, que se me hizo a mí su caso, me hizo su sufrimiento, fueron los míos. Decíamos que ella era la que me protegía y que el Señor por ella, cosas así. Pero luego, en este caso, es que me he encontrado con mi propia realidad. De todo lo que fui salvado, incluso hasta de la medicina extrema, de las enfermedades extremas en un recién nacido. Y otra cosa más que he experimentado, me demuestran que ciertamente los enviados de Dios son sagrados. Desde que nacen
hasta la última hora de su muerte son protegidos y guiados directamente por él. Eso se lo puedo confirmar. Mi ministro, caramba, qué bien. No sabía que lo iba a encontrar por estos lares. Pero usted siempre está con el arroz blanco. ¿Para qué cree que fue que no combinamos para venir aquí? Yo voy de trayecto para un pueblo y estuve revisando, siempre reviso cuando puedo y oigo las cosas de los cristianos, de lo que valen la pena. Y la Nueva Jerusalén, me interesé en entrar. Bueno, hay un proyecto en el país de la Nueva Jerusalén, está siendo patrocinado por judíos y descendientes judíos. Y el proyecto es sumamente novedoso en esta época. Incluso va bastante avanzado ese proyecto. Yo conozco las personas que están al frente de este acontecimiento, los cuales participo y me reúno no solamente con ellos, sino también con el honorable embajador de Israel, el cual he tenido varias ocasiones, he tenido encuentros y he participado en actividades públicas con él, entre otros. Hay un tema muy importante al hablar de la Nueva Jerusalén. O sea, este planteamiento es sumamente interesante porque con eso se resuelven muchos problemas que aquí hay en el país. Desde el punto de vista teólogo, o sea, la historia de la teología en nuestro país, y de acuerdo a investigaciones que yo particularmente he hecho, creo que ciertamente la base en que se soportó y se instaló la República Dominicana fue dirigida por judíos y creada con la apariencia de una nueva Jerusalén, la República Dominicana. Su descendencia a todos los niveles de la prehistoria, si se quiere, algo que debe mover a cierta reflexión entre los investigadores cristianos. Desde la prehistoria hasta la fecha de hoy, ese origen judío en nuestro país subsiste y tiene la característica que en pocos países la tiene, aún en países donde miles de judíos vivieron desde mucho tiempo, grandes rabinos y grandes personas de la iglesia no dejaron el legado que dejaron en la República Dominicana, porque allí, por la cantidad de esos países, el número de ellos era muy insignificante. Para las cosas que esos países enfrentaron e hicieron y el camino que corrieron, es muy distinto al que ha corrido la República Dominicana hasta el día de hoy. Por lo que yo creo, sin lugar a duda, equivocarme, y que es parte de nuestro proyecto, considerar a la República Dominicana como una nueva Jerusalén. Bien, entonces cuando se habla de judíos, ese es otro tema importante aquí a tratar. Cuando se habla de judíos, hubo una mal
querencia de una corriente católica, de los católicos españoles, italianos, tenían un concepto de que quienes habían matado a Jesús habían sido los judíos. O sea, Jesús era judío y vino a salvar a los judíos, y el concepto de que los judíos fue que lo traicionaron y fue que lo mataron, eso se vivió durante muchos años con esa creencia. Entonces los judíos fueron perseguidos por muchos países católicos, o sea, creyentes en Jesús y creyentes en Dios, persiguieron a los judíos acusándolos de haber sido los culpables de la muerte de Jesús. Y el que profesaba el judaísmo en esa época era eliminado en cualquier parte, en Francia, en España, en todos esos países, casi en Europa, exceptuando algunos países del este de Europa. Pero el concepto realmente de haber matado a Jesús por los judíos no era correcto señalarlo, fue un error de época. La persecución de los judíos y muerte de los judíos en el mundo entero, hasta en esta época, con la caída de la Torre Gemela en Estados Unidos, recientemente, se tenía esa torre como judía, como la base del comercio en Estados Unidos, pero bajo la orden de los judíos. Y la Segunda Guerra Mundial en el 45-48, donde los judíos también fueron pieza clave para ser eliminadas. En esa y en todas las guerras que conocemos comúnmente religiosas eran en contra de los judíos. Todo eso fue una época de mucha confusión que existió en el mundo. Pero yo analizo ese problema desde este punto de vista. Anás y Caifás, que eran los representantes de los judíos en la época de que Jerusalén había sido ocupada por Roma, ellos trataron de conservar la tradición de la llegada de un rey para liberarlo de Roma, y esperaban que el que llegara fuera un gran militar con mucha fuerza y con grandes dotes militares, y por eso ellos nunca aceptaron a que Jesús fuera esa persona que ellos esperaban, porque Jesús hablaba de amor y hablaba de justicia y hablaba de esas cosas, y para los judíos ya ellos tenían su iglesia, tenían su príncipe, tenían todo organizado. La iglesia esperaba la llegada de Cristo, de ese Salvador, pero como no llegó como ellos creían, como no llegó con capa y espada, y llegó un hombre con fama de guerrero y esa cosa, los judíos no lo aceptaron. Lo llevaron, lo acusaron, lo torturaron, lo persiguieron a él y sus seguidores hasta la hora de él morir, porque una vez con su muerte ya quedaba esa etapa de la humanidad superada. Y cuando Jesús murió en la cruz, el velo de la iglesia se rajó en dos, y eso le hizo ver a los príncipes de la iglesia, Anás y Caifás, cuando vieron que el cielo se oscureció y la tierra tembló y se rasgó el velo, ellos se hincaron y dijeron que ciertamente habían matado al Hijo de Dios, y se arrepintieron. Por lo cual el asunto de perseguir a los judíos y todas esas cosas fue un desacierto, una mala interpretación de lo que hoy nosotros todos sabemos. Judy, Felipeña, tenemos a Ana de la Cruz, nuestra querida Ana de la Cruz, una mujer con grandes pretensiones cristianas. Es un honor saludarla por esta vía. También
no quiero dejar de mencionar a David, a Manny, Manny, ese nos va a inmortalizar a nosotros con las películas que va a hacer, que van a salir todos ustedes. Pues bien, el concepto de judío como pueblo de Dios, fue la nación que, al tener los mayores conflictos, porque era una familia que estaba documentada de que todos los de esa zona eran parientes. O sea, los miembros de las 12 tribus de Judá, todos eran hermanos, eran familias. Sin embargo, entre unos y otros se pelearon. Entre unos y otros no se entendían. Habían todo tipo de contradicciones entre esos hermanos, de todo índole. En el mundo, esta era la familia que más contradicción tenía, siendo parientes de verdad. Eran los que menos entendían el valor de la unidad. E incluso hubieron familias de estas que cometieron aberraciones peores que la de Sodoma, que se producían ahí dentro de este pueblo. La llegada de Jesús a ese pueblo no era porque era el predilecto de Jesús, o sea que nada más ellos eran lo interesante. Era porque con ellos era que Él iba a demostrar lo grande que era Dios. Con la unidad de ese pueblo, con la grandeza de ese pueblo que era, en su momento de llegar, el que tenía la mayor confusión de pueblo alguno en el mundo. Entonces Él tenía que llegar ahí para que ese pueblo sea el laboratorio, el caldo de cultivo, que resolviendo ese problema con ese pueblo se solucionarían lo de todas partes del mundo. Quedaría un precedente para resolver cualquier problema que se presentara en el mundo, partiendo desde el pueblo de Israel, partiendo de la religión judía. Es donde la misma historia que lo dividió por cuestiones, podríamos decir, que para esa época era importante llevarla, No podemos decir que los judíos eran malos por eso. Los errores que cometió el pueblo judío no lo hizo porque en esencia era malo, sino porque por asunto del desierto, las necesidades de precariedades para coexistir en medio del desierto, con la poca riqueza y la poca facilidades que habían de vida, llevó a que estos pueblos se enfrentaran y que muchos tuvieran incluso dioses distintos, con distintos nombres, quizá el mismo Dios pero con distintos nombres y distintos atributos hechos por el hombre que crea esos otros dioses y le atribuye ciertos poderes y ciertas manifestaciones contraria a la del verdadero Dios. O sea que si nos vamos a interpretar las necesidades de ese pueblo en ese momento dado, era una educación que se le había introducido. Eran falsas promesas que se le habían inculcado a ese pueblo. Fueron sometidos por falsos dioses, por un problema histórico. Y ese pueblo quedó marcado, desesperado, que al no creer en que un milagro pudiera resolvérselo, optaron por la creación de otros dioses, de falsos dioses, con lo cual se indispusieron con Dios. Y todas esas cosas juntas, todas esas complejidades que había que analizar desde el punto de la historia en que se vivieron.
Pero para no entrar muy lejos, lo que tenemos que decir es que hoy el cristiano es un judío, porque al que tenemos como líder lo era. Al que tenemos como líder, a nuestro Jesús, era judío, que amó a ese pueblo. Y los errores que se pasaron con él, no eran errores, estaban escritos que tenían que suceder. Los errores los cometieron quienes tenían que interpretar ese hecho. Por ejemplo, cuando Jesús quiso entregarse, planteaba que tenía que ser entregado. Cuando se iba a entregar, Pedro trató de impedirlo, sacándole espada. Es una especie de desabruto o de desesperación o lo que sea, pero se opuso a lo que el Señor quería que sucediera, la entrega de Jesús en manos de los enemigos. Entonces Pedro, que siempre fue impaciente, siempre cometió exabruto, pero un problema cultural, no dejó de ser el Pedro del cual el Señor sintió gratitud y respeto por él. Incluso llegándolo a acusar una vez de que estaba poseído por el demonio. O sea, demostrarle a la familia que aún con todos los fallos, con todos los errores, la familia se mantendrá unida siempre y cuando tenga al Señor como guía. Si el pueblo judío no tiene al Señor como guía, es un pueblo cualquiera, es un pueblo como cualquier otro.